Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más enorme privilegio, Señor, de comenzar este día, Señor, en tu presencia, en plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios del cielo, por este espacio que nos permites cada mañana, Señor, comenzar el día, Señor, entregándote las primicias, Señor, de nuestra vida, tiempo, Señor. Entregarte el control, Señor, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y nuestro cuerpo, Señor, se rinden en esta mañana en oración al único y sabio Dios, que es digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación. Que tú eres bueno, Señor. Tus maravillas, Señor, oh Dios del cielo, están delante de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, Dios del cielo, en esta hora, Señor. Que podamos entender cada día más tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú dirigiéndonos en cada momento, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos a tu iglesia, Señor, oh Dios de Dios. En esta mañana se levanta por ti, Señor. En esta mañana despierta por ti, Dios. Gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias por la salvación tan grande que nos diste por medio de tu Hijo, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tenemos la oportunidad de acercarnos con confianza a tu trono, Señor. Para inquirir en tu presencia, para adorarte, para exaltar tu santo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia infinita, que se renueva, Señor, de día en día. Hoy estamos aquí por tu misericordia. Hoy estamos aquí por tu gracia, Señor. Porque a ti, Señor, oh Dios, te complació, Señor, oh Dios, regalarnos un día más. Y aquí estamos entregándote, Señor, tiempo, las primicias de nuestro día, Señor. Estamos entregando a ti. Tú eres nuestro, porque tú eres nuestra roca, nuestro castillo, la torre fuerte, Señor. Escondite, Señor, de generación a generación. Nos te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que en esta mañana, en medio de tu bendita como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Pero muy buenos días, amada familia del Senti City. Les saludamos en esta mañana desde la Atlanta, en el estado de Georgia. Un saludo muy especial a Maryland, a Virginia, Puerto Rico, Colombia, Georgia y Ecuador y todo lugar donde nos vean por ahí. Saludos. Así que bienvenidos pues a este tiempo devocional, Cita con Jesús. Así que en esta mañana vamos a estar compartiendo un tema que es bien interesante, como todo tiene que ver con la palabra del Señor. Entregándole al Señor nuestras primicias. Cada vez nosotros tenemos la oportunidad de honrar a Dios de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible de honrar a una persona, de honrar a alguien, dándole a esa persona la importancia y dándole el lugar que esa persona
saber que Dios es nuestro creador, nuestro Padre, nuestro proveedor, el que nos sustenta, el que nos sana, el que nos salvó, el que nos liberó, y que estamos llamados a entregarle al Señor siempre lo mejor. Y hoy vamos a hablar precisamente de la parte de entregarle al Señor. Y que qué bueno empezar a entregarle al Señor las primicias de nuestro tiempo. Este tiempo devocional con Jesús, el devocional personal que usted realice, su oración en la mañana. ¿Sí? Esas son las primicias que entrega al Señor en gratitud, en reconocimiento, saber de que con Él todo lo podemos, con Él todo lo podemos, sin Él absolutamente nada podemos. Nos dice la palabra del Señor, varios pasajes de la Biblia, vamos a encontrar pasajes de la Biblia de la importancia de entregarle al Señor. Y todo tiene que comenzar con aprender a administrar muy bien vidas, muy bien tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, sabiendo de que nosotros somos mayordomos, somos administradores. Y entonces aprender a administrarse a uno mismo es ser un buen mayordomo. Es que un buen mayordomo del tiempo, un buen mayordomo de las capacidades, de los recursos personales que Dios nos ha dado. Que nuestra vida en general debe ser administrada de acuerdo con la vocación a la cual fuimos llamados de parte de Dios. Encontramos en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, dice aquí la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto obedece pues al llamado que Dios, a la vocación a la cual hemos sido llamados de parte de Dios. Y por ahí tiene que irse orientando nuestra vida, viendo el propósito para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos creó. Entonces, sí tengo problemitas con el internet, tengo problemas con el internet, entonces que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A los que tienen problemas allí para conectarse con el Facebook, una vez terminemos el devocional, yo lo voy a subir video, ¿cierto? Grabado, porque tengo problemas con la velocidad de carga del internet. Así que les damos excusas. Hemos tenido problemas en estos días con el internet. Así que continuamos entonces en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos sido llamados también a ser santos como Él es santo, a seguir la santidad, a seguir la paz como el Señor nos lo demanda a través de su palabra. Entonces, esta administración tiene que ver con la mayordomía de qué, de nuestras palabras. Recuerde que somos administradores de las palabras y somos responsables de las palabras que nosotros manifestamos, ¿cierto? Somos administradores también de nuestro corazón. Por eso el Señor nos demanda y nos pide que le entreguemos el corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Somos administradores también de nuestro cuerpo, ¿sí? Saber de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos darle un buen uso, una buena administración a nuestro cuerpo. Y también de nuestro tiempo. El tiempo es un don que el Señor nos da y tenemos que aprender a administrar muy bien él. En Efesios capítulo 5 nos dice la palabra de Dios en el verso 16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta sabia administración se inicia cada mañana, se inicia entregándole las primicias, Señor, como nos lo dice el salmista, y nos invita el salmista en el Salmo capítulo 5, versículo 3. Salmo capítulo 5, versículo 3, nos habla y nos hace una invitación a que nosotros sigamos
ese ejemplo de David, ¿cierto? En el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué debemos hacer? A lo cual hemos sido llamados, ¿cierto? Para hacer la tarea, para hacer la función y desarrollar la función a la cual hemos sido llamados. Luego es necesario que nosotros eh, aprendamos a administrar el tiempo. Todos los hombres fuimos creados iguales respecto al tiempo. No quiere decir que Dios le dio a unos más tiempo que a otros, porque la hora para el pobre es la misma hora para el rico. El día dura para unos y para otros dura lo mismo. Entonces debemos ser buenos administradores. La diferencia la marcamos cuando nosotros aprendemos a hacer buen uso de los recursos que Dios nos ha dado. Y dentro de esos recursos está precisamente pues el tiempo. Entonces, miremos en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 encontramos este texto que está en el versículo 28 al 32. Lucas 14, 28 al 32. Nos dice la palabra del Señor en Lucas, eh, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O quién o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y calcula, considera si es y puede enfrentar, hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000? Eso habla de una administración, habla de planeación, habla de agendar, habla de tener en cuenta los recursos con los cuales contamos para no irnos a comprometer a hacer algo que no podemos hacer. Y ahí habla del ejemplo de la torre. Dice que quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Entonces, cuando se habla de planeación hay que tener en cuenta muchos aspectos para poder planear sobre cosas reales, sobre objetivos reales, alcanzables, y no sobre fantasías que no se pueden lograr y que lo único que traerán es frustración, decepción a la vida de las personas. Entonces, ¿por qué debemos ser buenos administradores? Por la misma naturaleza del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo no se detiene, porque el tiempo no se puede estirar, porque el tiempo no se puede acumular, ¿sí? Y para no caer también en el activismo, el demasiado activismo, en el cual a veces podemos llegar a caer y entonces hacemos tantas cosas y damos tantas cosas a la vez que a la hora de la verdad resultamos frustrados porque nada hicimos bien, nada se pudo completar. Entonces es importante eso, aprender a administrar para no caer en el activismo. ¿Cómo ser administradores de nosotros mismos? Tenemos que comenzar con una planeación, ¿sí? Una planeación de nuestra vida, ¿cierto? Estableciendo prioridades, ¿sí? En nuestra vida para no vivir por presión. La mayoría de la gente vive por presión porque no viven con una administración sabia, porque no se vive por agenda, sino por lo que el día nos traiga. Entonces no hay una proyección de vida. Entonces eso se cae en el activismo, en la desesperación y por eso vemos a la gente en las grandes ciudades corriendo de aquí para allá, como vemos la gente matándose en las calles, ¿cierto? Tratando de llegar primero, pero realmente llegar primero para qué. Se tiene un propósito, si no se tiene un plan, si no se tiene una meta definida. Entonces hay que aprender a vivir por prioridades en esta planeación y elaborar pues una agenda, usted no sea un ejecutivo, un empresario, debemos desarrollar una agenda que contenga todas las actividades, desde las más importantes hasta las más sencillas en el día, para que podamos trabajar y al final del día encontrar la satisfacción de que pudimos lograr hacer lo que nos... Pero mucha gente al terminar el día
frustrado. ¿Por qué? Porque hicieron tantas cosas, comenzaron tantas cosas y al final nada concretaron. Entonces viene esa frustración de poder cumplir, digámoslo así, con lo establecido. En cuanto a las actividades, es importante enumerar las actividades, de establecerlas en orden de prioridad. Hay situaciones y hay actividades que son de máxima prioridad, de altísima prioridad, de máxima prioridad, de alta prioridad, de regular prioridad y de baja prioridad. Es decir, irlas poniendo en el orden de la importancia que cada una de ellas tenga. ¿Para qué? Para que no estemos haciendo cosas que de pronto no son tan importantes, ¿sí? Que no son tan relevantes y dejemos de estar haciendo las cosas que verdaderamente sí vale la pena y son importantes y determinantes para nuestra vida. Es bueno establecer este orden de prioridad. Máxima prioridad, alta prioridad, prioridad y baja prioridad. Son, digamos, las categorías. El tiempo devocional, ¿sí? Es una de las principales piedras que fundamentan, ¿cierto?, la vida cristiana. Es la base, ¿cierto? Porque recuerden que la vida cristiana estamos llamados a vivirla un día a la vez, un día a la vez. Es cierto que hay que mirar hacia el futuro y es cierto que hay que mirar y proyectarnos a la eternidad a la cual hemos sido llamados como hijos de Dios, ¿sí? Como beneficiarios de la vida eterna que el Señor vino a darnos. Pero tenemos que aprender y a vivir un día a la vez. Y el tiempo devocional es una de las principales, ¿cierto?, prioridades, de la piedra angular, digámoslo así, de nuestra vida, es nuestra. Y lo encontramos como ejemplo en el Señor Jesucristo. Lo encontramos como ejemplo en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos en Marcos 1:35 que el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo como hombre. Recuerde que Jesucristo era totalmente hombre y totalmente Dios, y en la condición de hombre, ¿sí?, él dependía del Padre. En Marcos 1:35 nos dice aquí la palabra del Señor, que siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿sí?, el Señor se llevó a un lugar apartado y allí, ¿sí?, leamos el texto que nos dice aquí en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, miren, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y oraba. Y entonces dice, después que le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos. Entonces viene que siempre el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de dependencia. Y él siendo el Hijo de Dios, y él siendo Dios y hombre, sentía y experimentaba la necesidad de tener esa comunión con el Padre, de tener ese encuentro cada mañana, y por eso se levantaba muy temprano, aún muy oscuro. Él dice que estaba muy oscuro, cuando todo el mundo quizá estaba descansando, durmiendo, cuando no había ruidos, cuando no había interrupciones. Él siempre se levantaba en la mañana y buscaba ese espacio, ese tiempo para estar a solas, para estar en ese cara a cara. Entonces tenemos ejemplo, la vida del Señor Cristo. Por eso el devocional personal se tiene que constituir en la vida del creyente, del cristiano, en una de las actividades más importantes y prioritarias en su vida. Hay sugerencias cuando hablamos del devocional, hay sugerencias para aprovechar un buen tiempo y tener un buen devocional. Hay sugerencias que plantean, ¿cierto?, la palabra del Señor y que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Porque a partir de este tiempo devocional nuestra vida comienza a ser reformada y transformada, ¿cierto?, de parte del Señor, por la influencia del Señor en nuestra vida, por la influencia de la palabra del Señor. Entonces, hay sugerencias que se deben tener en cuenta. Primero, levantarse temprano, y como lo hacía el Señor Cristo, levantarse en la mañana. Por eso, para muchas personas, esto es locura.
Para muchas personas parece como fanatismo, pero no. Cuando entendemos la importancia de nuestra comunión con el Señor, vale la pena cualquier esfuerzo. Entonces hay que levantarse temprano, hay que prepararse, ¿cierto? Para este tiempo, no simplemente esperarlo al azar, sino que hay que prepararlo, tener en cuenta, por ejemplo, la Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor. Si queremos que Dios nos hable, pues Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Tener un cuaderno de notas, un cuaderno devocional donde usted anote, escriba sus peticiones, donde usted escriba lo que el Señor le habló, el mensaje que el Señor le dio, la orden que el Señor le dio, la promesa que el Señor le dio para ese día. Eh, que tenga un tiempo también de alabar al Señor, de adorarle a Él, o para alabarle y para adorarle. Disponga un lugar tranquilo, un lugar apartado donde no tenga interrupciones, donde no tenga distracciones. Es muy importante concentrarnos en ese momento, si sea media hora, una hora, lo que usted vaya a dedicar a ese tiempo, que sea exclusivamente para ello y para el Señor. Y sobre todo, un corazón dispuesto para tener ese tiempo con el Señor. Entonces se requiere invertir tiempo, no es un gasto de tiempo, no es una pérdida de tiempo, es invertir. Invertir es poder depositar, ¿cierto? Por ejemplo, dinero con el propósito de qué? De ganar más. Si usted invierte en un banco, en crédito CD, en un crédito hipotecario, invierte en una propiedad, invierte en un negocio con el propósito de qué? De ganar más, no de perder. Entonces hay que invertir tiempo. El devocional es una inversión de tiempo que traerá resultados, que traerá créditos a la vida, ¿verdad? Traerá muchas bendiciones de parte de Dios para nosotros. Y es importante que el devocional, el tiempo devocional, tenga una estructura y hemos aprendido en nuestra vida cristiana desde muy temprano sugerencias, estrategias para poder desarrollar y aprovechar muy bien tiempo devocional. Hay un acróstico con la palabra casa que debemos tener en cuenta. Eh, en, con la palabra casa, con la primera letra que es la C, es confesión. Debemos comenzar con confesar a Dios nuestros pecados. ¿Sí? Todos hemos pecado, todos nos equivocamos un día y en el día hemos podido ofender a Dios, hemos podido ofender a alguien. Palabra, de pensamiento, hemos fallado. Entonces, qué importante comenzar con confesar a Dios. Primera de San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de. Entonces, debe comenzar con esa actitud de confesión a Dios, de ponernos de acuerdo con Dios en cuanto a lo que hemos hecho y sabemos por el Espíritu Santo que le hemos fallado, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido al prójimo, que hemos fallado. Con la segunda letra de la palabra casa es la letra A, que habla de la alabanza, alabanza a Dios. La alabanza, recuerde que es el lenguaje del cielo, el idioma del cielo es la alabanza. El idioma de acá de la tierra muchas veces se convierte en la quejabanza, en la crítica, en la acción, en el chisme, en tantas cosas, ¿sí? En la vulgaridad, en palabras de doble sentido. Es decir, el lenguaje de acá es bien complicado, pero el lenguaje del cielo es la alabanza, ¿sí? Constantemente hay millones y millones de ángeles alabando y adorando al Señor. Y nosotros debemos ser también dispuestos para el Señor, que fuimos creados justamente para gloria y honra, para alabanza de su santo nombre. Y ese es uno de los propósitos para el cual Dios nos creó, para alabar al Señor. Debemos constituirnos en instrumentos de alabanza para el Señor. El Salmo 103, todo el Salmo 103 nos habla de esa invitación
alabar al Señor. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y entonces todo este salmo nos habla de las bondades del Señor, por las cuales nosotros debemos alabarle, por las cuales nosotros debemos darle por bueno, porque su misericordia es para todo. El Salmo 103 es una invitación a alabar, a exaltar a nuestro. Con la letra S, entonces encontramos otra palabra que es súplica, súplica. Suplicarle a Dios es donde vamos a presentar las peticiones, donde vamos a presentar al Señor las oraciones por otras personas, vamos a implorar a Dios por nuestras necesidades. Y entonces en Mateo capítulo 6, versículo 6 al 15, nos habla precisamente acerca de esta oración. Dice allí Jesús y la oración, y nos da las pautas acerca de cómo debemos orar. Y dice allí en el verso 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y entonces aquí nos da un modelo de oración. No esta oración para repetirla cada día y repetirla y repetirla y repetirla. No, porque el Señor dice, no hagáis vanas repeticiones, vana palabrería. Y entonces el Padre nuestro, como conocemos, es una oración modelo de la cual se pueden derivar miles de oraciones que podamos hacer simplemente con la actitud correcta, ¿cierto? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después le dicen, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es un Dios de paz, Dios, un reino de orden, de justicia, de equidad, ¿sí? Ese es el reino que se tiene que establecer primeramente en nuestra vida, la familia, en nuestro corazón, en nuestra comunidad. Mundo se tiene que establecer ese reino. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y no solamente el pan físico, la provisión material, sino la provisión espiritual. Por medio de su palabra, Él nos da ese maná, ese alimento espiritual, ese pan del cielo, que es su palabra, que debemos comer cada día. Y así sucesivamente, viene hablando el Señor a través de esta oración, ¿sí? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Mire, qué importante esta parte. Mucha gente vive resentida, vive cargada, vive con resentimiento, con amargura en su corazón, que no han podido perdonar a una persona que les hizo daño, porque no han podido pedir perdón por el daño que causaron a otras personas. Y bueno, esto invita realmente a ponernos de acuerdo con Dios y a ponernos de acuerdo con el prójimo, para que de esa manera nuestra vida sea agradable y de esa manera el Señor pueda bendecir, ¿sí? Porque si no perdonamos, Él tampoco nos perdona, ¿sí? Así de sencillo es, ¿cierto? Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores, ¿sí? Y entonces nosotros no podemos caer pues en el error de acumular cierto resentimiento y amargura. Entonces ahí está. Y finalmente,
habla de la adoración. Finalmente, después de que hemos orado, después de que le hemos pedido, hemos clamado, hemos intercedido por otras personas, viene finalmente pues la adoración y gratitud a Dios por habernos ido, por el día que nos dio, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Entonces ahí viene el Salmo 116, que nos habla precisamente de acción de gracias por haber sido librados de muerte, por habernos respondido, por habernos escuchado nuestras. Dice el Salmo 16, amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guardará a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho. Entonces, este Salmo 116 nos habla precisamente de acción de gracia, de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así que el tiempo devocional, ¿cierto? El tiempo devocional que hemos llamado las primicias de nuestro tiempo para Dios. El tiempo devocional no puede ser una oración simplemente ahí de 5 minutos y ya, ¿sí? Como mucha gente lo hace al salir del día y hacen la señal de la cruz y piensa que ya eso es suficiente. El tiempo, recuerde que no puede ser detenido, el tiempo no puede ser acumulado ni estirado y siempre tendremos suficiente tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre habrá tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, nos dice el autor de Eclesiastés, el rey Salomón. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Así que no hay excusa, que siempre tendremos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Debemos aprender entonces a ser administradores de este regalo maravilloso que Dios nos da. Tiempo y la vida. ¿Sí? El tiempo y la vida son dos recursos que Dios nos tiene que aprender para aprovechar bien el tiempo. Dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechar la vida porque la vida también es de Dios. Hoy podemos ser dando. Miren lo que sucedió ayer en ese terrible terremoto allá en Turquía y en Siria. ¿Sí? Donde mucha gente estaba descansando porque fue a la madrugada. Y de repente el mundo se les vino encima, los edificios se cayeron y muchas vidas se perdieron. Tenemos vida, que es un recurso que nos ha dado, el tiempo. Dios confía en nosotros y nos regala un nuevo ¿qué? Un nuevo día cada mañana. Cada día nos regala. Es disponernos cada día a darle a Dios lo mejor a Él, lo mejor para Él. Sacamos de nuestro tiempo devocional las primicias diarias para el Señor. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias esta mañana por permitirnos, bendito Dios del cielo, meditar, Señor, en tu palabra. Meditar, Señor, oh Dios de la gloria, palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias porque toda la escritura es inspiración tuya y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que seamos preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque en esta mañana pudimos entender un poco más acerca, Señor, de la oración, del tiempo devocional, Señor. De este propósito y de esta razón de ser de este espacio llamado Cita con Dios. Nosotros, sino el de invitar a la iglesia a que cultiven cada día, Señor, el hábito, la disciplina de buscar al Señor. De que antes de empezar cada actividad, labores de trabajo, aparten este tiempo, Señor,
para estar contigo. Tú nos diste ejemplos, Señor Cristo, porque dice tu palabra que siendo aún muy oscuro, te apartaste a un lugar, Señor, para orar, y allí orabas, Señor. Por eso los discípulos no te piden más adelante otra cosa, sino que te piden, Señor, enséñanos a orar, enséñanos. Que vieron que en la vida de Jesús la oración era fundamental, era tan importante que de ahí dependía su vida y de ahí dependía su poder para realizar su ministerio, para poder enfrentar cada desafío del día, para restaurar a las personas, a los enfermos, para poder responder a las preguntas capciosas de los fariseos, de los que buscaban ocasión para hacerle caer. Gracias, Dios, te damos, Señor, por permitirnos en esta mañana meditar, Señor, acerca tiempo que tú nos regalas y nos ofreces, el cual queremos ofrecerte cada mañana lo mejor, nuestra a ti. Bendice el resto de este día, Señor. Sigue desarrollando en nosotros esa necesidad, esa demora, Señor, darte cada mañana, estar delante. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la vida de cada uno de tus Cristo. Amén y amén. Familia, bendiciones para todos y muy feliz. Hallelujah, 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 hallelujah.